bienvenidos a este canal Realza Crochet. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando este gorro elaborado en crochet, muy fácil y paso a paso. Como siempre, les vamos a estar dando todas las tallas, así que bueno, ya estoy ansiosa por mostrarles el paso a paso. Vamos a comenzar mostrándoles el gancho que vamos a utilizar para hacer este gorrito. Tenemos este gancho de número 5.0 milímetros y vamos a trabajarlo con esta lanita que es bastante gruesecita, de número 3 milímetros, ideal para trabajar con un gancho de número 4 y con un gancho de número 5. Ahora bien, vamos a comenzar haciendo la bandita del gorro, que sería haciendo lo siguiente. Aquí mismo vamos a hacer un nudito deslizado, así. Una vez que ya lo tenemos aseguradito, vamos a hacer aproximadamente 9 cadenitas. Tenemos ahorita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. Ahí está. Una vez que ya tenemos 9 cadenitas, nos vamos a regresar a la 8 y vamos a hacer un punto deslizado. Nos regresamos por toda nuestra cadenita haciendo puntos deslizados, o más bien punto inglés también se le conoce, y también como punto raso. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿ven? Para realizar nuestra bandita del gorrito. Ahí está, así es como se mira, ¿ven? Entonces para hacer la vuelta siguiente hacen una cadena y ahora se pasan para este lado. Y vamos a comenzar a trabajar cogiendo la hebra de aquí atrás para seguir haciendo la bandita y que quede el elástico. Entonces proseguimos haciendo, cogiendo la hebra de atrás, así. Bien, para hacer la última hacemos lo mismo, aquí está, y cerramos. Tenemos aquí ahorita 2 vueltas. Vamos ahora a hacer una cadena, nos pasamos para este lado y vamos a coger esta hebra de atrás y vamos a hacerlo igual como hicimos en la vuelta pasada, ¿ven? Y así vamos a hacer una vuelta tras otra vuelta hasta obtener la circunferencia que necesitamos para nuestro gorro, ¿ven? Y bien, amigas, ya terminamos nuestra bandita. Se ve bastante chiquita, pero la verdad tenemos ahorita aquí 64 vueltas, que es la que yo necesito para mi niña que tiene 4 años. Vean, ustedes van a tomar su medida estirando bastante. En nuestro caso utilizamos 48 centímetros. Les voy a medir aquí con la cinta métrica para que puedan apreciar. Si lo ponen así, mide un total de 30 centímetros. Pero la circunferencia la vamos a sacar estirando un poco, porque recuerden que por cada línea que ustedes ven aquí hay 2 vueltas. Entonces la circunferencia es importante que ustedes la saquen estirando, porque si no lo hacen, su gorrito le va a quedar unas 2 hasta 3 tallas más grande. Entonces, para que se fijen en eso, 48 centímetros es la talla que yo necesito, 46 puede ser. Es importante que tomen eso en cuenta. Pero bueno, amigas, ya vamos a cerrar nuestra bandita para comenzar con nuestro gorrito, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Juntamos estas 2 puntas así. Una vez que juntamos, pues vamos a pasar, y ahora lo que vamos a hacer es cerrar de la siguiente manera. Vamos a agarrar hebra de aquí y hebra de allá. Esta sacan y deslizan. Repetimos. Y así lo vamos a hacer por toda la vuelta.
Una vez que ya cerramos nuestra bandita, ahora vamos con el alzado del gorro y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos, levantamos con 2 cadenas y vean, aquí en este puntito vamos a hacer allí un punto alto, una lazada y ahora aquí hay que hacer un punto alto. ¿Ven? Lazada y aquí en este espacio un punto alto. Ustedes, para que se fijen dónde tienen que hacer los puntos, pueden abrir un poco y se van a fijar que aquí y aquí hay unos hoyitos. Entonces en esos hoyitos ustedes van a hacer puntos altos. ¿Ven? Y así van a continuar por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí. Bien, para terminar esta vuelta vamos a deslizar aquí arriba del primer punto alto y así es como se mira. Ustedes pueden ver. Vamos a comenzar ahora con la primera vuelta de nuestro punto panal de abejas. Vamos a levantar con 1, 2 cadenitas, vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer un punto alto en el primer punto que está allí. Vamos a agarrar otra lazada y vamos a hacer otro punto alto en el punto que sigue, como pueden ver. Ahora vamos a agarrar doble lazada y en este punto lo vamos a coger en relieve, así. Entonces hacemos un punto alto doble. Y así como hicimos este punto, vamos a hacer 3 más. Doble lazada, cogemos por relieve y hacemos un punto alto doble. Así. Tenemos aquí 2 puntos altos, 4 puntos relieves y ahora vamos a finalizar la primera sección o el primer grupo con 2 puntos altos. Y ya aquí tenemos finalizado el primer grupo de toda la vuelta. Así ustedes van a repetir la secuencia. Entonces, para empezar con otro grupo, ustedes van a hacer 2 puntos altos, así. Ahora empiezan con los 4 puntos relieves altos dobles. 1, 2, 3 y 4. Y finalizan el segundo grupo con 2 puntos altos. Y así vamos a terminar por toda la vuelta haciendo este mismo proceso. Empiezan aquí con 2 puntos altos, 4 puntos relieves y así van a continuar. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, ya estamos por terminar esta primera vuelta. Vamos a hacer aquí un punto alto y finalizamos con otro punto alto. Y como pueden ver, tenemos aquí 2 puntos altos al inicio y 2 puntos altos al final. Y ellos dos van a ser el puñito de 4, ¿ven? Como en todos los demás. Entonces vamos a cerrar aquí arribita y ya tenemos nuestra primera vuelta finalizada. Ahora, para hacer la vuelta 2 vamos a levantar con 1, 2 cadenitas, vamos a hacer un punto alto aquí y luego otro punto alto. Ahora vamos a hacer un cruce aquí. Vamos a coger primero estos 2 puntos y después cogemos estos 2. Doble lazada,
y pasamos para el primero, segundo, tercer punto. Doble lazada y cogemos el cuarto punto. Así. Ahora doble lazada y vamos a pasar por encima a realizar estos dos que están aquí. Empezamos con este. Ahí está, doble lazada y ahora cogemos este que está aquí. Y esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. Para finalizar este grupo vamos a hacer aquí un punto alto y otro punto alto. ¿Ven? Esto es lo que van a hacer por toda la vuelta. Inician con 2 puntos altos y luego hacen el grupo, hacen el cruce, que es coger primero estos dos y luego estos dos. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, como pueden ver, ya terminamos esta segunda vuelta y así se ven los cruces. Bien, ahora vamos a empezar con la vuelta número 3 y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí, como siempre, vamos a levantar con 1, 2 cadenitas. Vamos a agarrar doble lazada porque nos vamos a pasar directamente a los 2 puntos relieves que están aquí detrás. ¿Ven? Empezamos con este. Doble lazada y empezamos con este. Seguimos con este. Y así se mira. Ahora vamos a hacer estos 2 puntos que están aquí y lo vamos a hacer por detrás. Agarramos una lazada y lo hacemos. ¿Ven? Vamos nuevamente. Bien. Agarramos una lazada, vamos a pasar por detrás y cogemos este punto y hacemos allí un punto alto. Lazada y hacemos el otro. Y así es como se ve el cruce, ¿ven? Ahora vamos a agarrar, hacer una lazada y nos vamos a pasar a los 2 puntos que están aquí del primer puñito. ¿Ven? Hacemos allí un punto alto, lazada y hacemos otro punto alto. Bien, ahora vamos a trabajar estos 2 puntos que están aquí. ¿Ven? Entonces vamos a agarrar doble lazada y empezamos con este. Doble lazada y hacemos el que sigue. Y así es como terminamos el puñito. Se forma una V. ¿Ven? Vamos a hacer, lo que vamos a hacer es doble lazada y nos vamos a pasar para estos dos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Se acuerdan? Que directamente de la cadenita nos pasamos para los puntos relieves. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ven? Ahora una lazada y hacemos el punto alto que está aquí. Una lazada y hacemos el otro punto alto que está allí. ¿Ven? Ya hicimos esto, que es lo mismo que hicimos acá. Recuerden que este queda así solo, es porque él se une con este. El principio se une con el final y se forma allí lo que hicimos acá, ¿ven? Entonces vamos a continuar una lazada y hacemos los 2 puntos altos que están aquí. Así. Doble lazada y ahora cogemos estos 2 puntos que están aquí. Y básicamente eso es lo que van a repetir por toda la vuelta. Doble lazada y cogemos este punto. Entonces vamos a continuar. Ustedes repiten el mismo proceso y nos vamos a ver aquí. Recuerden que luego que hacen los puntos relieves de acá, se pasan
doble lazada y cogen estos dos puntos que están aquí escondiditos. Entonces vamos a continuar. Y bien, así es como vamos hasta la vuelta número 3. Vean cómo se ve su relieve tan lindo. Bueno, amigas, ahora vamos con la vuelta número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Levantamos aquí con una, dos cadenitas, agarramos directamente doble lazadas y vamos a coger este punto relieve que está aquí. Doble lazada y ahora cogemos este punto relieve que está aquí, el que está al ladito. Una vez que ya terminamos estos dos puntos altos dobles, ahora vamos a proseguir a realizar una lazada y vamos a hacer bien estos puntitos que están aquí atrás. Como pueden ver, son los puntos altos que hicimos que quedaron atrás. Bueno, vamos a hacerlo, una lazada. Empezamos con este, el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, una vez que ya terminamos estos 4 puntos altos, ahora vamos a hacer los puntos que están aquí. Los vamos a hacer cruzados. Doble lazada y cogemos este primero. Vamos a coger 1, 2, 3, el tercer punto para que quede cruzado. Doble lazada, el cuarto punto. Doble lazada y ahora vamos a pasar por encima para coger el primer punto relieve. Doble lazada y ahora cogemos el segundo punto relieve. Vean, así es como se ve. Y ahora continuamos haciendo este punto alto. Y aquí es repetir una vez más lo que acabamos de hacer. Como pueden ver, acabamos de hacer los dos puntos altos, igual como hicimos acá, ¿ven? Entonces ya ustedes van a continuar haciendo esta misma secuencia. Cuatro puntos altos, doble lazada y ahora cogemos estos cruzaditos. Entonces, como ya ustedes saben, vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Muy bien, así es como va nuestro gorrito. Ahorita estamos exactamente en la vuelta número 4 de los puntos cruzados o panal de abeja. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a levantar ahora con una y dos cadenitas. Y para hacer esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. De frente nos vamos a pasar a estos dos puntos altos que están aquí. Entonces hacemos punto alto, lazada y otro punto alto. Ahora por encima nos vamos a pasar a estos dos puntos que están aquí. Y para hacerlo vamos a coger doble lazada. Agarramos el primero. Doble lazada y agarramos el segundo. Ahí está, ¿ven? Ahora vamos a agarrar doble lazada y nos vamos a pasar de frente a estos dos puntos relieves que están aquí por detrás. Cogemos el primero. Bien, ahora para hacer estos dos puntitos altos que están aquí, vamos a agarrar una lazada y vamos a pasar por debajo y los vamos a hacer. Y vean, así es como hemos cerrado este pequeño rombo que está aquí, ¿ven? Vamos ahora a hacer la siguiente vuelta. De aquí nos vamos a pasar directo a los dos puntos altos que están aquí, ¿ven? Entonces empecemos. ¿Ven? Doble lazada y nos pasamos para estos dos que están aquí.
Vean cómo se ve. Vamos nuevamente, doble lazada y nos vamos a pasar a estos dos puntos que están aquí escondiditos. Doble lazada y cogemos el otro. Ahora vamos a hacer los puntos altos que están aquí detrás. Lazada y nos pasamos a realizarlos. Y bien, esta va a ser la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Ya saben que aquí, luego de hacer estos dos puntos altos, se van a pasar de frente a los dos puntos altos. Luego de hacerlo, se regresan a hacer estos dos puntos relieves que están acá. Y así van a seguir por toda la vuelta, como hicimos acá. ¿Ven? Entonces vamos a continuar. Y bien, amigas, como pueden ver, ya terminamos esta vuelta número 5 y ya aquí con esta vuelta hemos terminado una secuencia para cerrar los rombos que están aquí, como pueden ver. Véanlo de este lado, quizá lo puedan apreciar. Vean, cerramos aquí y da justo exactamente aquí. Entonces ya ustedes aquí lo que van a hacer de ahora en adelante es continuar con la secuencia. Vamos a enseñarles una vuelta más para que tengan aún más en claro qué es lo que van a hacer. Iniciamos aquí, amigas, con dos cadenitas, una lazada y empezamos haciendo un punto alto y otro punto alto. ¿Ven? Igualito como hicimos acá en estas vueltas abajo. Bueno, vamos ahora a agarrar doble lazada y vamos a hacer el cruce. Cogemos 1, 2, el tercero. ¿Ven? Doble lazada, el cuarto, doble lazada, pasamos ahora al primero, doble lazada, al segundo. ¿Ven? Ya hicimos el cruce, dos puntos altos y el cruce. Ahora nos corresponde realizar lo mismo que hicimos aquí, ¿ven? Que serían los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos los 4 puntos, ya ustedes saben que después de estos 4 viene el cruce y así sucesivamente van a continuar con la misma secuencia que hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a continuar, como les dije, estamos trabajando la talla de 1 a 3 años, que es la medida que yo necesito. Entonces, nosotros vamos a tejer siguiendo con la misma secuencia hasta tener 16 centímetros. Ahorita tenemos aquí 13 centímetros. Entonces ya ustedes saben que vamos a tejer una vuelta tras otra vuelta siguiendo la secuencia de los cruces hasta tener aproximadamente 16 centímetros. Ustedes también van a hacer lo mismo. En la pantalla te voy a estar dejando una lista de diferentes tallas para que ustedes se guíen según la medida que necesiten. Entonces vamos a continuar. Y bien, amigas, una vez que ya hemos terminado todas nuestras vueltas, tenemos aquí un total de 16 centímetros, aproximadamente 8 vueltas avanzamos. Ya vamos a hacer ahora lo que serían las reducciones para que nuestro gorrito vaya agarrando la forma. Estas vueltas de reducciones que vamos a hacer implica para todas las tallas. Así que bueno, vamos a comenzar. Levantamos con dos cadenitas, vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer la primera disminución, que sería así. ¿Ven? Sacan estos dos y lo dejan allí y pasan al siguiente punto, que es este. Y de esta manera tenemos la primera disminución. Aquí nos vamos a pasar ahora a los dos puntos que hay que realizar para ya cerrar. Entonces, doble lazada, cogemos el primer punto y sacamos. Nuevamente doble lazada y hacemos este que está aquí. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es doble lazada y nos vamos a pasar a estos dos que están aquí detrás.
Y ahora vamos a hacer la disminución de estos dos puntos que están aquí. Entonces vamos a agarrar una lazada y cogemos este punto, sacamos por 2. No van a cerrar allí, sino que directamente nos pasamos al otro punto. Este de aquí, sacan por 2 y hacen la disminución. ¿Ven? Ya cerramos aquí y ya tenemos la primera disminución de estos dos puntos altos. Y esto mismo es lo que vamos a repetir por todas las vueltas. Vamos a enseñarles una más. Recuerden que de aquí nos vamos a pasar directo a elaborar los dos puntos altos. Entonces comenzamos con la disminución. Y cerramos. Ahora cruzamos para coger estos dos. ¿Ven? De aquí doble lazada, pasamos para estos dos puntos. Ahora vamos a hacer las disminuciones de estos dos puntos que tenemos aquí. Lazada. Cogemos ahora el siguiente punto, sacan estos dos, tenemos allí 3 aritos y cierran. Y entonces van a repetir esto por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, vamos a terminar esta vuelta de disminución deslizando aquí en este primer puntito. Y vean, como pueden ver, como pueden notar, ya él va cerrando un poquito. Vamos a realizar otra vuelta. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenitas, una lazada y vamos a hacer este punto alto que está aquí, que fue la primera disminución. Agarramos doble lazada y ahora nos vamos a pasar a estos dos puntos cruzados. Como siempre, cogemos estos dos primero y luego saltamos y cogemos estos dos. Vamos a comenzar. Bien, una vez que ya realizamos el primer cruce, ahora nos vamos a pasar aquí. ¿Se acuerdan que aquí estaban los dos puntos altos? Bueno, con la disminución solo hay uno acá y uno acá. Vamos a hacer uno en cada lado. Ahí están, dos puntos altos y ahora realizamos el cruce. Y esto es lo que van a repetir por toda la vuelta. Como ya ustedes saben esto, pues vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Bien, amigas, ya terminamos esta vuelta con disminuciones, así es como se ve. Vamos a hacer una última vuelta más con disminuciones, entonces vamos a realizarlo. Vamos a levantar con 2 cadenas, como siempre, doble lazada y vamos a coger este. O sea, básicamente los puntos altos no van a quedar cruzados, sino que van a quedar paraditos. Bien, una vez que realizamos los 4 puntos altos dobles, nos pasamos para estos. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. Solo vamos a coger los puntos altos. Dobles en relieves. Así que bueno, vamos a continuar.
Muy bien, amigas, ya terminamos nuestra última vuelta con disminución, ya cerró nuestro gorrito. ¿Ven? Así es como se mira. En nuestro caso ya hasta aquí es suficiente, ya no vamos a hacer más vueltas con disminuciones, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, no pasa nada. Ya yo tengo aquí la altura de 20 centímetros, que es la que necesito para la talla de 1 a 3 años, específicamente 3 años. Así que bueno, vamos ahora a cortar esta hebra porque vamos a coser con la aguja lanera. Vamos a ensartar la aguja lanera. Bien, una vez que ya ensartamos, ahora vamos a pasar por aquí. De la siguiente manera, vamos a coser por todo alrededor en forma de zigzag. Bien, una vez que ya hemos pasado, vamos a hacer esto para cerrar el gorrito y ahora vamos a coser . Bien, una vez que ya hemos pasado todas las veces para cerrar, ahora vamos a cortar. Y de esta manera, amigas, es como se mira ya nuestro gorrito terminado. Vean su relieve, ¿qué les parece? Bueno, ya lo que nos resta es colocar un pompón acá. Si no sabes cómo realizar un pompón, te voy a dejar un video en la descripción de cómo se realizan pompones fáciles en minutos. En nuestro caso, ya tenemos por aquí el pompón realizado, vean. Así que bueno, vamos a proseguir a colocarlo aquí. Y bien, amigas, como pueden ver, ya terminamos nuestro gorrito, ya colocamos el pompón. Así es como se mira. Vean este trabajo tan hermoso. Ustedes pueden ver que es un gorro bastante elástico. Y bueno, amigas, esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado, no olvides compartirlo con todo el mundo. También me encantaría que te suscribieras si no lo has hecho y actives la campanita para que YouTube te notifique siempre que publicamos un video. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.